Muy buenos días. Desde la Ecoiglesia Gente para Servir, le damos la bienvenida a este tiempo devocional, hoy 12 de octubre de 2021. Los invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Apocalipsis capítulo 12, Nehemías capítulo 13 y Salmos capítulo 105, versículos del 26 al 45. Continuando con la lectura del libro de Nehemías en el capítulo 13, y para entenderlo tenemos que ver qué ha ocurrido desde el capítulo 1. Comenzamos viendo que el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia por 70 años, y el cautiverio se debió a que ellos fueron infieles a un Dios fiel, y hubo consecuencias por el pecado. Pero después de que estuvieron cautivos en Babilonia, cuando Nehemías recibe la noticia de la tragedia y la situación de la problemática en Israel, en el capítulo 1, versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Noticias desastrosas, noticias terribles para alguien que ama su ciudad. Imagínese que usted está viviendo en la ciudad de Miami, en una posición política y económicamente bien, y lee el periódico y dice, Cali o Manizales está derribada, ha sido bombardeada, no es más que escombros, y los pocos que están allí están en humillación. Es terrible esta noticia. Afecta el corazón de cualquiera que ama sus raíces, que ama su patria. Y lo que hizo Nehemías al recibir esta noticia fue ir a Jerusalén, a ver con sus propios ojos, a sentir lo que sienten ellos, y decidió reconstruirla. Decidió volverla a su lugar original y dijo, esto no puede quedar así. Hay que hacer algo al respecto. Y el verso 13 del capítulo 2 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Él verificó que la noticia era real. También escuchó en el exilio, porque él estaba en la capital de Babilonia, que era Susa, que Jerusalén estaba en ruinas. Llega a Jerusalén y comprueba esta situación. Ahora, ¿qué hace Nehemías ante esta realidad a sus ojos? En el capítulo 3 comienza la restauración y aprendemos que uno no solamente debe ver el problema, hablar del problema, analizar el problema, sino hay que hacer algo al respecto. Este es el gran problema de los seres humanos. Nos gusta hablar de las tragedias, pero no nos gusta hacer nada para atacar la tragedia. Y decimos, eso se va a caer, eso no vale. Ahí está la basura. Lo que hacemos nosotros es nada. Pero Nehemías nos enseña que hay que hacer algo al respecto, si verdaderamente nos interesa lo que está mal. En el capítulo 4 vemos que a pesar de que el enemigo estaba tratando de impedir la obra, Nehemías, ¿qué dijo? Olvídenlo, no lo van a lograr. Yo vine a hacer mi trabajo y lo voy a terminar. En Nehemías capítulo 5
él se encontró con un problema interno. Y el problema era que los propios israelitas tenían un problema de avaricia. Estaban prestando el dinero a intereses exorbitantes a su propio pueblo y estaban cobrándoles. Incluso estaban vendiendo sus propios hijos. Había hambre, miseria, desigualdad en lo económico. ¿Y Nehemías qué hizo? Y dijo, esto tiene que acabarse. Entonces hubo también justicia. Y llegamos al capítulo 10, donde realmente existe un avivamiento impresionante, porque los israelitas dijeron, andaremos en la ley de Dios, no daremos nuestras hijas a los extranjeros, daremos los diezmos, daremos las ofrendas, nos vamos a comprometer que la obra de Dios que continúe y crezca y que llegue a ser esplendorosa como antes. Esta era una congregación envidiable hasta este capítulo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo las personas tienen ese fuego de ser fieles a Dios? ¿Por cuánto tiempo los hombres dicen voy a orar y no voy a parar? Voy a servir y no me voy a rendir a los problemas que tenga que enfrentar. Voy a continuar en la obra del Señor. Voy a continuar evangelizando a pesar de los obstáculos. La pregunta es, ¿por cuánto dura esa emoción, con esa pasión, con ese juego? ¿Sabes? Por un capítulo. Porque en el capítulo 13 hay algo terrible que no quisiéramos leer y que quebró el corazón de Nehemías y que quebraría el corazón de cualquier hombre y de cualquier mujer que ama a Dios. Porque un pueblo que hace una promesa de ser fiel a Dios termina rompiendo la promesa, alejándose del Señor, convirtiéndose en apóstata. Yo creo que alguien que ha sido traicionado puede entender esto. Se prometieron amor eterno. Que él lideró a salir de la vergüenza. Ahora ha decidido volver a la vergüenza. Nosotros hemos decidido volver a la vergüenza. Dios nos envía allá, pero nosotros decidimos. ¿Por qué decidimos que nos lleven hasta allá? En el capítulo 13, versos 1 al 3, es como una continuación del capítulo 12 y dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Acaban de descubrir una realidad, que los amonitas y moabitas no deben entrar en la congregación de Dios. Aquí vemos hasta este verso 13 a un pueblo decidido a ser radical, leal, no a cualquier cosa que contamine y que afecte mi relación con Dios. Así somos muchos de nosotros. Hacemos promesas y decimos jamás al Internet, las redes sociales, porque son una autopista para destruir mi alma, mi mente, mi corazón. Pero a la siguiente noche estamos más lejos de lo que estábamos antes. Hemos caído más bajo. Es lo que pasa ahora en el verso 4
en adelante. Y eso lo que vamos a estudiar, la apostasía de Israel. Nehemías 13, del 4 al 7. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado para dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque estaba en el año 32 de Atarjerjes, de rey de Babilonia. Fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Recordemos que Nehemías era el copero del rey. Y recordemos la historia del copero del rey que estuvo en prisión, que Daniel interpretó los sueños, en fin. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Aquí está el primer pecado, el primer error que cometieron los israelitas. Dice que dejaron entrar a un tal Tobías a vivir en el centro mismo de Jerusalén. Pero podemos decir que de malo hay que tenga en consideración con un hombre que se llama Tobías. Pero si recordamos en el estudio de Nehemías, este tal Tobías era el archienemigo de ellos. De tal manera que en el verso 19 del capítulo 2 dice: pero cuando lo oyeron Zambalá, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el enemigo que estaba tratando de impedir la obra de Dios, de repente ahora está viviendo en la obra de Dios? Y ha sido invitado por Eliasib, que ha tenido mucha consideración del enemigo y lo ha puesto a vivir dentro de Jerusalén. ¿Cómo es posible que nosotros también, con el enemigo que tantos daño nos ha hecho, que tanto ha robado de nuestra vida, porque sabemos que el enemigo no viene sino a matar y a robar, que tanto dolor ha causado en el alma, en las relaciones, después de conocer la verdad, lo invitamos a vivir dentro de nuestra vida otra vez? Eliasib había emparentado con Tobías. Esto quiere decir que alguien del liderazgo de Israel se había casado con una monita. Para hacer esto, no estaba honrando su ministerio. Qué triste cuando el liderazgo da mal ejemplo al pueblo y éste lo sigue. No solamente entró a la ciudad, sino por consideración lo había dejado vivir dentro del templo. ¿Qué hace un pagano que no ama al Dios de Israel viviendo en el templo que se construyó para el Dios de Israel? Estaba utilizando la obra de Dios para fines personales, no por ser el amigo, el pariente, el vecino. Voy a poner en el ministerio a alguien. Tiene que ser por un llamado de Dios. Pero Eliasib tenía consideraciones especiales. Seguramente Tobías tenía una chica, una hija atractiva, y se casó con ella y dijo: bueno, le voy a impresionar dejándolo vivir dentro del mismo templo. A veces el diablo, cuando no puede destruir la obra de Dios por medio de la persecución,
En cambio se une, ingresa y está dentro. Debemos tener cuidado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. En este caso, el enemigo se involucró en el Edén. Entró en el templo. En el Apocalipsis dice que entró también a la iglesia. El enemigo, cuando no puede destruir la iglesia, persiguiéndola, lastimándola desde afuera, sutilmente entra. Y por eso la Biblia nos dice que debemos tener cuidado, porque tienen apariencia de piedad, se involucran en todas las cosas, pero con el propósito de destruirla. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Esa mujer que se hace llamar profetisa no solo se sentaba en la iglesia, sino que tenía la posición de un maestro dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado qué dejamos entrar a nuestra vida y por qué lo dejamos entrar. A veces nosotros somos muy considerados con el pecado. Pobrecito el pecado, se va a morir de hambre. Hay que darle oportunidad a la carne que se sienta bien. Los versos 8 y 9 del capítulo 13 dice: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Nehemías no solo estaba mirando lo que estaba pasando, le afectó su corazón y le dolió en gran manera. ¿Le duele a usted en gran manera cuando ve el enemigo tomando el control de las cosas de Dios? Nehemías echó a patadas todas las cosas que eran de Tobías y estaba decidido a erradicar las cosas que no glorificaban a Dios. Eso también nos recuerda a Jesús, cuando llegó al templo y echó a patadas a las personas que habían convertido en un negocio las cosas de Dios. Así de radicales debemos ser nosotros con las cosas que afectan nuestra vida espiritual y emocional. Hay pecados que nosotros somos condescendientes. ¿Cuántos jóvenes han caído en la pornografía por pasar horas en el internet? ¿Cuántos hombres no han caído en el adulterio por salir con la amiga o compañera de trabajo que supuestamente está mal y él la está consolando? ¿Cuántos chicos que por ser amigos de alguien que no es cristiano han terminado involucrándose en una relación de fornicación? ¿Por qué a veces somos condescendientes con el pecado? Salimos con amigos que pensamos que nosotros vamos a influenciar en ellos y ellos terminan influenciando en nosotros. No podemos ser condescendientes con algo que no glorifica a Dios. Y Nehemías dice: me dolió en gran manera y echó a patadas los que estaban allí. Así de radicales debemos ser con las cosas que no glorifican a Dios. Hay que tener cuidado. Miremos lo que nos dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. La palabra lugar es darle posesión, el trono, de darle la autoridad sobre nuestras vidas. Y la pregunta que les hago hoy es: ¿quieren dar autoridad al diablo sobre su vida?
sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones. Yo creo que sí le hemos dado lugar al diablo. Cuando cambiamos los principios divinos por los mundanos. La Biblia me dice una cosa, pero yo vivo de acuerdo a lo que yo siento, a lo que me hace sentir bien. ¿Cómo más damos lugar al diablo? Cuando nos movemos más por la emoción que por la convicción. Y yo creo que la mayoría de nosotros tomamos decisiones no basadas en nuestras convicciones, sino en nuestras emociones. Por eso cuando un tipo, la chica le dice que no, se muere, llora, quiere tomar veneno, quiere pegarse un tiro, porque la decisión fue basada en la emoción y no en convicción. Lo hizo en su carne y no con la palabra. ¿Quiere saber cuándo ha tomado la decisión por emoción? Pierda algo y vas a ver cómo reacciona. Ahí vas a ver cómo toma la decisión. Cuando más damos lugar al diablo, cuando el pecado es aplaudido en vez de ser confrontado. Y decimos, todo el mundo lo hace. Pero nosotros, ¿por qué no lo hacemos también? Ahí viene una chica cristiana embarazada. Háblenle con amor. No ve que a la vecina también le pasó, al primo también le pasó. Cuando el pecado no es confrontado, damos lugar al diablo. Es parte de la cultura. Entonces ya no es sorprendente, ya no es sorprendente que alguien más lo haga. Debemos tener cuidado y ser radicales, porque el enemigo quiere hacer habitación en el centro de tu vida y ahí quiere controlarte. El versículo 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. El enemigo es astuto. Mire cómo trabaja. En el capítulo anterior, ¿qué dijeron ellos? Nunca les va a faltar nada a los levitas. Vamos a dar la leña, vamos a dar los diezmos, vamos a dar las primicias, vamos a dar todo, pero queremos que ellos estén sirviéndole al Señor. En este capítulo 13, el texto dice que ellos abandonaron la obra y se fueron a trabajar secularmente. Usted preguntará, ¿en serio sucedió eso? Claro que yo lo haría, porque tengo mi esposa, mis hijos, tengo que pagar el arriendo, los servicios, el estudio, atender la salud, el transporte. Y el pueblo se comprometió a que no le iba a faltar nada, con tal de que ellos sirvieran al Señor. Pero ahora, ¿qué han dicho ellos? Se han alejado de la obra, porque el pueblo ha dejado de ofrendar, ha dejado de diezmar. El egoísmo ha sustituido a la generosidad. En consecuencia, la obra de Dios había sido abandonada. La avaricia había sustituido a la generosidad. Muchos dicen, yo no doy porque no tengo. No dan porque no tienen. Es porque son ávaros. La avaricia hace que descuidemos las responsabilidades más importantes de la vida, porque abandonamos al esposo, a los hijos, a mi relación con Dios y la obra de Dios, etc. Al diablo le encanta llenar los bolsillos con tal de que dejes la obra de Dios y el pueblo está viviendo en función de la avaricia. Cuando el pueblo empieza a caer espiritualmente, una de las áreas donde se evidencia con facilidad su indiferencia es en las ofrendas, en el servicio y la asistencia.
Si queremos hacer un énfasis del pueblo de Dios, lo vamos a ver en estas tres áreas: en el servicio, en la asistencia y en las ofrendas. Ya no queremos servir, ya no bajamos las manos, ya no queremos venir. Decimos, bueno, prefiero ver la tele, el concurso, el partido, la película, ir al paseo. Y si nos vamos al, y si no vamos a la iglesia, pues no damos, no diezmamos. Y eso me sirve para comprar esto o aquello. O irme el fin de semana con los amigos, con las amigas. Ha decaído espiritualmente. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Está descuidando usted la obra de Dios? Nehemías, ante este problema, miremos lo que dice el versículo 13:11. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Primero, Nehemías echó a Tobías con todos los muebles, la cama, la cocina, etcétera. Y ahora los llamó y los reprendió fuerte, porque está abandonada la obra de Dios, porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Después, en el verso 12 dice: y todo Judá trajo el grano del diezmo, del vino, del aceite a los almacenes. ¿Cómo respondieron otra vez? Al pueblo le encantaba obedecer a las malas. Tiene que venir alguien bravo como Nehemías para decir lo que tienen que hacer si no lo hacemos. A veces nos encanta responder a las cosas de Dios cuando alguien es firme con nosotros. No debería ser así, de esta manera. Debería ser algo natural. Ni siquiera debería de recordarnos lo que tenemos que hacer, porque debería estar escrito en mi mente y en mi corazón, porque es parte de mi vida cristiana. Y después en el versos 13 y 14 dice: y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías reprendió al liderazgo, porque él sabía que tenemos que dar ejemplo, no solamente en venir y servir, sino en dar, en asistir, en vivir lo que predicamos. Nehemías era un hombre que amaba a Dios y la obra de Dios, y no quería que la obra estuviera abandonada, y animó a volver a dar otra vez. Mucha gente dice: yo amo a Dios, y ese amor se refleja cuando yo amo la obra que Él está haciendo, las cosas que está propiciando, cuando apoyo lo que es de Dios y cómo tenemos que dar y por qué tenemos que dar. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con esto en mente y reflexionando nuestra vida, desde el mismo momento en que hemos decidido recibir a Dios en nuestro corazón, miremos las etapas por las cuales hemos pasado, lo mismo que pasó el pueblo de Israel en esta narración que nos hace Nehemías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por este libro de Nehemías que nos desafía y nos exhorta, que nos pone a pensar cuán frágiles somos,
y cuán rebeldes podemos llegar a ser por satisfacer nuestra carne y nuestros deseos. Te pedimos en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo que nos ayude cada día a decidir de acuerdo a tu perfecta voluntad y a vivir para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta iglesia GPS que se ha conectado en esta mañana y por todos aquellos que han estudiado el libro de Nehemías. Te pedimos que tu palabra quede grabada con fuego en nuestros corazones. Gracias por esta asociación, que tú continúas levantándola y fortaleciéndola. Señor, te pedimos que esta obra no termine nunca y confiamos en tu promesa que está en Filipenses 1:6. Estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos, Dios. Arranca de nuestras vidas todo aquello que no te agrada, Señor, y haz que nuestras vidas sean de testimonio, de sal y de luz, en medio de esta generación adúltera y pecadora, y perversa, como lo dice tu palabra. Señor, ayuda a que tu iglesia se levante en el poder de tu Espíritu y muestre al mundo la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.